bienvenidos al cuarto webinario del módulo de salud mental, en el que se ha fortalecido y actualizado conocimientos de la atención de la depresión en la vejez, de salud mental y acompañamiento prenatal, y sobre todo depresión y obesidad, entre otros. Quiero darles un cordial saludo, un fraternal saludo de parte de nuestra directora, la doctora Xóchitl Sandoval, y mencionar que este día tenemos conectado al doctor Mario Flores, psiquiatra, presidente de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, y además a la doctora Antonieta Sandoval, quien es psiquiatra y referente del programa de salud mental del proyecto ECO. Antes de presentar a nuestro ponente, invitado y experto, quiero solicitarle al doctor Mario Flores unas palabras de bienvenida y posteriormente iniciamos con el webinar. Adelante, doctor Flores. Buenas tardes para todas las personas que están pendientes por la promoción y difusión de temas para la salud de nuestra población, la salud mental, los niveles de ansiedad, que es el tema que vamos a manejar ahora, son bastante elevados en nuestra población y particularmente en la juventud. Y nuevamente Gracias, doctor Flores, muy amable. Este día hablaremos sobre trastornos de ansiedad y el tema está a cargo del doctor Alonso Morales Rivero, de nacionalidad mexicana. El doctor es médico cirujano por la Universidad Autónoma de México. Tiene una especialización en psiquiatría de adultos del Centro Médico ABC y su especialización en neuropsiquiatría siempre de la UNAM. Tiene entrenamiento en psicopatología de las emociones por la Universidad Complutense de Madrid. Se formó en neurología de la cognición y la conducta en la Universidad de Toronto y actualmente realiza un trabajo clínico en la Unidad de Memoria de Toronto Western Hospital y es miembro del staff del Centro Médico ABC. Como Instituto Nacional de Salud continuaremos realizando las gestiones necesarias para traerles la participación de profesionales de alto nivel como el doctor. Pueden dejar sus preguntas o comentarios en el chat. Les recuerdo que tendremos 15 minutos aproximadamente al final de la conferencia para dar respuestas a las preguntas que surjan. Doctor Rivero, muy agradecido con su presencia y puede iniciar el webinar. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes y espero que en un futuro se pueda en vivo y a todo color. Muchísimas gracias por la presentación. Yo soy Alonso Morales y vamos a hacer una revisión interesante acerca del manejo de los trastornos de ansiedad. Es curioso cuando piden este tema porque la verdad es que siempre la pregunta es ¿qué de nuevo puedo aprender yo sobre los trastornos de ansiedad? ¿Qué hay otras cosas? Y ya de esto se ha dicho mucho, pero la realidad es que los trastornos de ansiedad han cambiado, han evolucionado por primera vez en mucho tiempo. La investigación está dándonos nuevos datos sumamente interesantes acerca de lo que se viene. Yo soy, como ya me dijeron, psiquiatra y neuropsiquiatra, psicopatólogo de las emociones, y por si a alguien le interesa, después también soy sommelier. Estos son mis conflictos de intereses. No poseo ningún tipo de acción o recibo ningún tipo de sueldo ni salario para ninguna de estas empresas. Y quiero empezar la charla con esta parte. La ansiedad no es ajena a los seres humanos. La ansiedad no es para nada algo que esté lejos de lo que somos y de lo que entendemos. La ansiedad nos permite funcionar y hay muchas cosas que nos dan ansiedad. En esta época cibernética y digital, la realidad es que la ansiedad está presente, ¿no? Y les pongo este ejemplo, seguramente muchos de nosotros lo hemos vivido. Recibimos un mensaje, de pronto empezamos a generar escenarios y empezamos a pensar, ¿para qué quieren hablar? Esas palabras que dan tanta ansiedad. Y cuando vienen las respuestas, nosotros empezamos a generar muchos escenarios, empezamos a presentar respuestas automáticas o inmediatas a través de muchas alteraciones como las distorsiones cognitivas y hacemos escenarios adelantados, ¿no? Entonces ya estamos pensando,
de qué malo se enteró esta mujer. Y entonces cambia la cara, nos relajamos cuando ya habla de otra cosa, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que no todos los escenarios son tan terribles, que no todo lo que pensamos que puede salir mal en general sale mal, ¿no? Y esto nos genera ansiedad. Entonces, la ansiedad no es un problema que esté ajeno a nosotros. La ansiedad se convierte en un problema cuando pasa de los niveles adaptativos y entonces cambia por completo el entendido de lo que somos y lo que hacemos y cómo funcionamos dentro del sistema que nos contiene. Al final de cuentas, el día de hoy pretendo mostrarles y hacer justo esto, un viaje por los trastornos de ansiedad. Y aterrizaremos por diferentes puntos y aterrizaremos en diferentes aeropuertos neuroanatómicos para ver que los trastornos de ansiedad son mucho más allá que solo estas cosas de sentir miedo, tener crisis, y que afortunadamente los tratamientos psiquiátricos que tenemos actualmente, y no solamente farmacológicos, sino también no farmacológicos, mejoran la calidad de vida de nuestros pacientes, de tal manera que podemos, sin duda, incidir de manera positiva en esta situación. Entonces, vamos a empezar el viaje y les digo, o sea, el trastorno de ansiedad le da de comer a los psiquiatras, a nosotros los psiquiatras nos da de comer la ansiedad. 1 de cada 3 personas sufre un trastorno de ansiedad. Y en las prevalencias acumuladas, esto quiere decir que alguno de nosotros lo tuvo, lo tiene o lo tendrá. O sea, eso es un hecho. La ansiedad, insisto, no es ajena. Y una de las cosas es que la ansiedad generalmente arrastra a sus demás amigos y más del 60% de los pacientes tienen alguna comorbilidad con otra enfermedad psiquiátrica. La más clásica, la más común, la más conocida, la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas, vienen juntas y generalmente están siempre una acompañada de la otra. Y ahora ya hay muchas investigaciones acerca de cómo la ansiedad tiene efectos predictivos incluso sobre el trastorno depresivo mayor. No sé si conocen la ley de Jerkes-Dodson, pero básicamente lo que significa esta ley es que todos nosotros, todos los seres humanos necesitamos un poquitito de empuje para poder funcionar. Como dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es decir, no podemos estar echados para atrás porque nuestro performance, nuestra capacidad de funcionar disminuye notablemente. Nuestra capacidad de hacer cosas disminuye si no tenemos un poquito de impulso. Entonces, la mayoría de los seres humanos necesitamos tener un poquito de empuje y un poquito de impulso y un poquito de estrés para poder funcionar y tener una activación óptima con un desempeño óptimo. El problema es que cuando se nos pasa la mano o cuando las situaciones que estresan o la carga que cambia aumenta, entonces empezamos a fallar y empezamos a desarrollar síntomas de ansiedad, síntomas depresivos. Y eso lo vimos en la pandemia. La pandemia nos agregó un montón de estresores sociales, familiares, económicos, de salud, que hizo que la mayoría del desempeño de las profesionistas y de las personas disminuyera notablemente. Entonces, el objetivo es mantenerse en esta área, no acá y no acá. Ahora, siempre que hablamos de ansiedad, hablamos de síntomas, hablamos de situaciones externas, pero la ansiedad tiene muchos factores y la ansiedad viene de adentro y de afuera. La ansiedad tiene 2 síntomas nucleares. Para que uno diga que alguien tiene un trastorno de ansiedad, tiene que existir miedo o tiene que existir preocupación. Y el miedo se entiende clínicamente como pánico o fobia. Y esos son circuitos centrados en la amígdala, esta estructura nuclear que se encuentra en el lóbulo temporal y que a partir de ahí reparte todos los estímulos para sentir miedo. El miedo es una emoción básica de los seres humanos. El problema es que cuando va ya dentro de un trastorno desarrolla uno pánico o fobia. Y el otro síntoma cardinal de la ansiedad es la preocupación, el worry. Entonces, la preocupación también es normal preocuparse. Lo que ocurre es cuando esta preocupación se vuelve disfuncional y se presenta en forma de una miseria ansiosa, es decir, el paciente es tan ansioso que la pasa muy mal. Hay tiene muchas expectativas y entonces el paciente está muy aprensivo ante eso, o la forma de obsesiones, aunque aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis más adelante. Esto es el circuito córtico estriado talamo cortical, es decir, no es un núcleo particular, sino un sistema funcional que se encarga del funcionamiento del pensamiento, de tal manera que si nos ponemos más, digamos, clínicos, los circuitos centrados en la amígdala están basados básicamente en ansiedad social y trastorno de pánico, y el trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno de preocupación
Por definición, el TOC está un poquito más a la izquierda, si se fijan, está más separado, porque el TOC ya no es considerado un trastorno de ansiedad. Y entonces, cuando entendemos esta circuitería, entonces entendemos qué mecanismos los regulan. En los circuitos basados en la amígdala, vamos a encontrar que la serotonina, GABA, glutamato, el eje hipotálamo hipoficiario, la noradrenalina y los canales de voltaje de sodio, los canales de sodio de voltaje están relacionados con eso. Por lo tanto, todos los medicamentos que actúen sobre esos sistemas tendrán efectos sobre el miedo. Y en el lado de la preocupación, en estos circuitos córtico-estriados talamo-corticales, todos los medicamentos que tengan efectos serotoninérgicos, GABAérgicos, incluso dopaminérgicos, noradrenérgicos y glutamatérgicos, al igual que los canales de sodio, modificarán el procesamiento. Esta gráfica me gusta muchísimo porque pone a niveles diferentes cómo todo tiene que ver con todo. Es decir, por supuesto que nosotros recibimos imágenes, sensaciones, que pueden ser palabras, que pueden ser cualquier tipo de situación que nos dan claves específicas en un contexto específico. La piel, por ejemplo, es un contacto. Imagínense que de pronto están durmiendo y sienten unas patitas por ahí y es un bicho ahí o una arañita y de pronto sienten un dolor terrible en el pecho y entonces dicen, me estaré infartando. Estos son los estímulos y a partir de aquí empiezan cuestiones que van subiendo de diferentes niveles. Hay cosas innatas como situaciones de depredadores, ¿no? Incluso como cosas que tienen que ver estar en terrenos que no conocemos, la vibración o esta sensación de asfixia, que es una de las cosas más ansiogénicas que existen. Por supuesto que después hay estructuras que analizan esta parte, la amígdala basolateral y también los giros parahipocampales y el hipocampo que da este contexto de memoria y dice, bueno, con lo que recuerdo, ¿qué es esto bien? ¿Qué esto está mal? Y por supuesto que también hay sensores, quimiosensores y otras cosas específicas. La misma amígdala es un efector, el hipotálamo y la sustancia gris periacueductal que se manifiesta de la siguiente manera. Las tres respuestas que tenemos es o peleamos, o nos congelamos, o huimos. No hay de otra. Flight, freeze or fleece. No hay de otra. Es decir, o peleamos, insisto, o nos congelamos, o escapamos. Y cuando eso se asocia a psicopatología, entonces hablamos de ansiedad anticipatoria, de fobias y de crisis de pánico. Ahora, los trastornos de ansiedad han cambiado. Los trastornos que entendemos de ansiedad son la ansiedad de separación, trastorno de ansiedad social, el mutismo selectivo, la agorafobia, la fobia específica, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. Ya el trastorno obsesivo compulsivo no se considera como un trastorno de ansiedad per se, sino que tiene su propio apartado, y tampoco el trastorno de estrés postraumático. Aquí está ahora las nuevas clasificaciones, y una de las que no mencioné son las que son inducidas por sustancias. Hay muchos pacientes que al consumir cafeína, por ejemplo, o cannabis, o algún otro tipo de sustancias, pueden experimentar estos trastornos de ansiedad. Por supuesto que están los que no son especificados, y evidentemente lo que les dije, a través de condiciones médicas, ¿no? Como feopromocitoma o alguna de esas condiciones que elevan los niveles de noradrenalina y de catecolaminas, y ya no consideramos los trastornos de trauma ni los trastornos obsesivos compulsivos dentro de los trastornos de ansiedad. A ver, yo estoy completamente de acuerdo que estos trastornos tienen como síntoma cardinal la ansiedad, por supuesto, pero ya no es definitoria, es decir, no es esa parte lo que genera la ansiedad y no es que sea parte del núcleo, sino más bien parece que es una consecuencia de otras cosas. En cuestiones que tienen que ver con prevalencia, fíjense qué interesante que a 12 meses cualquier trastorno de ansiedad en 12 meses es casi del 16%, es decir, que en un año 1 de cada 10, 1.5 personas de cada 10 va a tener cualquier tipo de trastorno de ansiedad. Entonces, no es para nada despreciable, porque si echamos números, tan solo en la población mexicana, que son más de 100 millones de habitantes, imagínense 1 de cada 10 con trastorno de ansiedad, pues claro que hay trabajo para psiquiatría. Vamos a empezar a desarmar un poquito y vamos a hacer el primer viaje, el trastorno de ansiedad social. El trastorno de ansiedad social tiene dos cosas centrales, ya quedamos, miedo y preocupación. Tiene miedo acerca de su desempeño social
y por supuesto que le preocupa exponerse a situaciones como hablar en público, conocer gente nueva, ir a fiestas, y las consecuencias clínicas son ataques de pánico y fobias o conducta evitativa. Y entonces el avión aterriza en la sustancia gris periacueductal que tiene una conexión directa con la amígdala. Hay una hiperactivación de esta parte y entonces el individuo evita, es decir, huye de la situación para no estar expuesto. Y lo que les dije, hay 3 respuestas. Todos nosotros tenemos 3 respuestas. O peleamos, o nos congelamos, o nos vamos. Entonces, lo que ocurre en estos pacientes es que estos pacientes no pelean. Por supuesto, estos pacientes ante una situación social se congelan o se van simplemente o evitan, es decir, ni siquiera se exponen a esa situación. Y en un mundo como este, en un mundo donde estar expuesto es parte, digamos, de la dinámica social actual, por supuesto que esto es muy disfuncional. ¿Cuál es lo interesante de esta parte? Que afortunadamente hay tratamientos farmacológicos. Por supuesto que la terapia de exposición y prevención y respuesta tiene su evidencia, pero hablando de tratamientos farmacológicos, este es interesante. Se han probado con muchos betabloqueadores, que era como el tratamiento clásico, y la verdad es que no les va nada mal. Hay diferentes efectos y bastante interesantes. La gran mayoría pasan por la unidad, pero en general el tratamiento antidepresivo puede funcionar para estas partes. Y fíjense qué interesante es que muchas benzodiazepinas y algunas otras cosas no necesariamente están asociadas a mejoría. Entonces, de tal manera que hay que tener cuidado también con el uso de esos medicamentos y no siempre se recomiendan para este tipo de trastornos. Este análisis de Kaplan-Meier, por ejemplo, ve el efecto del escitalopram, que es uno de los trastornos que está aprobado por la FDA, y vean cómo a largo plazo, en alrededor de 224 días, el escitalopram tiene un efecto mucho más interesante sobre el placebo. Es decir, la capacidad de que el paciente experimente los síntomas es bastante notable, y hay una diferencia muy importante, y eso nos habla de que a estos pacientes les podemos mejorar la calidad de vida de una manera importante. Respecto a el trastorno de ansiedad generalizada, de nuevo, el núcleo es el miedo y la preocupación. Y además se agregan los síntomas como hiperactivación, fatiga, problemas de concentración, sueño, irritabilidad y tensión muscular. Recuerden que el DSM dice que tenemos que tener 6 meses para el diagnóstico. ¿Y ahora dónde va a aterrizar este avión? Bueno, aquí hablamos ahora del circuito córtico estriado talamo corticales. A nosotros siempre los neuropsiquiatras nos critican porque dicen, ¿ustedes cómo les gusta hablar de estas cosas? La verdad es que es muy interesante porque estos circuitos, lo veremos más adelante, tienen todo que ver con emoción, con movimiento, con cognición. Es el núcleo de lo que somos. Me encanta esta circuitería porque nos define como seres humanos. Y es muy interesante cómo este pensamiento se puede dirigir, pero no controlar. Aquel que diga que puede controlar el pensamiento será un mago o algo por el estilo, porque la realidad es que el pensamiento se puede dirigir. Y todo lo que están pensando ahorita está circulando a través de su corteza al tálamo, al estriado y regresa. Así va este circuito. Hay preocupación, por ejemplo, de si pagué el banco o no, y cuando nosotros agregamos un inhibidor de la recaptura de serotonina, mejora notablemente esta circuitería y entonces hay efecto de los agentes serotoninérgicos, es decir, los brincos entre cada una de las neuronas que hacen clic en cada una de las estructuras son serotoninérgicos. Por eso los agentes serotoninérgicos funcionan para controlar la preocupación, porque ayudan a mejorar el relevo y disminuyen la hiperactivación. Y entonces se acaba la preocupación. Este es probablemente uno de los mejores metaanálisis que hay. Bueno, ustedes seguramente lo saben, en Lancet se publican muchísimos metaanálisis muy interesantes. Y este es uno de los metaanálisis más interesantes que hay para el trastorno de ansiedad generalizada. Y una de las cosas que más me gusta de esto es que, a excepción de la amaprotilina, todos los tratamientos funcionan. Eso es fenomenal, es decir, unos más que otros, por supuesto. Unos más que otros, unos tienen mejor perfil que otros, pero la realidad es que tienen una verdadera función. Es decir, entonces yo siempre que doy este tipo de charlas les digo,
Cuando detecten un trastorno de ansiedad, denle tratamiento. Y es que me dicen, doctor, pero ¿cuál es el mejor tratamiento? El que le des, porque le va a funcionar. Obviamente, después hay que comparar cuál es la tolerabilidad de los tratamientos. Hay unos tratamientos que son muy eficaces, pero que tienen un perfil de tolerabilidad no tan buena, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense qué interesante acá con la vortioxetina, por ejemplo, que tiene un buen perfil, es muy interesante. El escitalopram también es muy interesante. Entonces, esto es de las cosas interesantes. Aquí otra cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, era el famoso bupropión, que durante mucho tiempo se consideró como que no era un medicamento que tuviera efectos sobre el trastorno de ansiedad, y ahora lo sabemos bien. Entonces, otra gran situación a la que nos enfrentamos en estos pacientes es que no mejoro, doctor, es que no me dan el tratamiento y no mejoro, y no mejoro, y no mejoro. Y yo siempre les digo que hay un arma perfecta, porque evidentemente el tratamiento farmacológico funciona, pero también hay un arma interesante, y es las escalas clínicas. A la mayoría de los psiquiatras, a la mayoría de los médicos, nos revienta, nos molesta, no nos gusta calificar. Bueno, yo les diré que las escalas tienen un punto sumamente importante en el manejo de salud. Esta nueva tendencia que se llama Measurement-Based Care significa que aquellos pacientes a los que se les aplica una escala, independientemente del outcome, tienen 60% más de respuesta que aquellos pacientes que tienen el Standard Care, que es básicamente que vengan y que el diagnóstico clínico se haga sin una medida objetiva. Por aquí hay muchas teorías. La primera es que es medible y que por eso se ve y que simplemente es un efecto esperado, pero otra parte tiene que ver mucho con esta parte de insight y con esta parte de que el paciente haga conciencia y haga agencia de sus síntomas y los tenga más presentes, y que a la hora de presentarlos tenga esta capacidad de descubrirlo. Seguramente les ha pasado que tienen pacientes que dicen, es que no, es que ya sigo igual, doctor, la verdad es que no he mejorado nada, no se me quita, sigo preocupado. Y entonces cuando uno le enseña la escala y físicamente el paciente es capaz de valorar y decir, eso sí, oye, pero tu escala cambió casi 50%. Eso cambia un poco el chip, porque no es algo que esté diciendo yo, no es una situación de credibilidad, sino es una situación que se puede probar. Es sumamente importante. Entonces, yo siempre recomiendo empezar a incluir este tipo de actividades en la sala de espera o en cualquier otro lado, porque hay muchas escalas autoaplicables que no necesariamente requieren tiempo del clínico y que pueden ayudar mucho a mejorar el outcome del paciente. Por supuesto, ustedes conocen el trastorno de pánico, que tiene igual como núcleo central el trastorno de ansiedad, perdón, el miedo y la preocupación. Y obviamente en el trastorno de pánico lo que ocurre es que hay crisis de pánico. Las crisis de pánico per se no son un trastorno. Hay que recordar que lo que tiene que ocurrir es que haya una crisis de pánico y que además exista un cambio evitativo o que haya un cambio de conducta que esté asociado a la aparición de un nuevo ataque, es decir, que ocurra un nuevo ataque. No necesariamente significa que el paciente tiene que tener ataques continuos, por supuesto que si tiene ataques continuos también es parte del trastorno, pero a veces con un ataque o dos, y que el paciente tenga miedo de que ocurra uno nuevo y que empiece a echar a andar toda esta maquinaria de preocupación es suficiente para hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas del ataque de pánico? Por aquellos que no lo recuerdan, las palpitaciones, el malestar o la irritabilidad, miedo a perder el control o a volverse loco, como dice el DSM, la sudoración, sensación de ahogo o falta de aire, dolor torácico, temblor, por supuesto que también hay escalofríos, malestar o náuseas, y hay estos pensamientos de desrealización, hay estos síntomas de parestesias y miedo a morir. Por supuesto que cuando se conjuntan todos estos, si hay 4 o más de algunos de estos síntomas que ocurren en un periodo muy corto de tiempo, hay que considerar una crisis de pánico. ¿Dónde aterriza nuestro avión ahora? Aterriza en la amígdala. La amígdala es un conjunto de núcleos, no es un solo núcleo, sino es un conjunto de núcleos que tiene diferentes funciones.
Cada uno de los núcleos tiene diferentes estructuras, no nos vamos a enredar con todo eso, pero fíjense qué interesante es que cada uno de los núcleos recibe y manda información a diferentes estructuras cerebrales. Básicamente la corteza sensorial y el tálamo sensorial, que es prácticamente por donde se filtran todos los estímulos que recibimos, entran al núcleo lateral de la amígdala y de ahí se empiezan a repartir al núcleo dorsomedial, el hipocampo manda información al núcleo lateral, porque recuerden que en el hipocampo está la memoria. Entonces nosotros tenemos un estímulo, viene el recuerdo, digamos en el archivo y dicen, ah, esto es esto, porque nos recordamos que esto está aquí y la emoción que nos hizo sentir fue tal. Y luego pasa esta información al núcleo de sustancia gris periacueductal, que acuérdense que es el que se encarga de congelarse, pelear o irse. Y de ahí una serie de cosas a otros organismos efectores. Cuando nosotros tenemos miedo, independientemente de si ocurre en el contexto de un trastorno o no, lo que ocurre es que la amígdala manda señales a la corteza orbitofrontal y al giro anterior del cíngulo. Entonces, esta parte que tiene que ver con todas estas estructuras nos da este afecto de miedo, esta sensación desagradable o de mucho alertamiento. Y entonces, para que no se les olvide, el cerebro hace una serie de imágenes, si yo les digo de un oso, puede ser un oso pequeñito, un oso que está aquí o el oso que está enfrente, ¿no? Y eso nos va a dar inmediatamente diferentes estrategias, como pelear, irse o congelarse. Y eso va en función de la valoración que nosotros tenemos del propio estímulo. No, por supuesto que si el oso está lejos, pues no vamos a pelear, ¿no? Biológicamente no es rentable. Si el oso está un poquito más cerca, pues por supuesto que podemos huir, pero si ya está cerca, pues podemos tener diferentes opciones. Entonces vamos valorando de acuerdo al contexto de la información que recibimos, qué es lo que ocurre. Les voy a presentar un casito clínico muy breve de una chica de 22 años, soltera, que tenía antecedente de trastorno afectivo bipolar tipo 1, su mamá tenía trastorno de ansiedad generalizada y osteoartritis. Ella, como síntomas premórbidos, tenía síndrome de intestino irritable, una cantidad impresionante de alergias, cefalea y antecedente de depresión en la adolescencia. Y además estaba siendo evaluada por algunos hematólogos por equimosis frecuente. Ocasionalmente consumía alcohol. Su padecimiento actual es que tuvo un estresor emocional, tuvo una pelea, una ruptura ahí con su pareja, y eso empeoró, por supuesto, el dolor de cabeza, el síndrome de intestino irritable, y empezó con sensación de inquietud, ataques de pánico y muchísimo miedo a tener otros, además de un dolor inespecífico en diferentes áreas del cuerpo. Un médico familiar, su médico de primer contacto, le indicó sertralina, y el problema es que le estaba yendo bien para la ansiedad, pero estaba muy hiperactivada y además estaba acatísica, es decir, este trastorno en el cual el paciente no se puede estar quieto o tranquilo. El médico familiar dijo, ¿sabes qué? Este es el manejo que yo te puedo dar, te voy a mandar al psiquiatra, se diagnosticó trastorno de pánico. Esta paciente joven fue cambiada a escitalopram y tuvo una respuesta parcial. Y entonces se aumentó el tratamiento. ¿Por qué pongo esta parte y este ejercicio? Porque ocupo este caso clínico para hacer dos observaciones de tratamiento. El primero es, si el paciente empieza con síntomas o efectos adversos ante la primera exposición al tratamiento, hay que recordar que los tratamientos psiquiátricos pueden dar algunos efectos, pero que habitualmente mejoran entre los primeros 5 o 10 días. Pero si a pesar de eso hay muchísimos efectos o simplemente hay una falta de respuesta, entonces lo recomendable es switchar, cambiar. En este caso, le fue bien con el escitalopram, pero no era suficiente. ¿Qué hay que hacer? Subir la dosis. El escitalopram, la vortexina y algunos otros medicamentos tienen efectos positivos al aumentar la dosis. Igual la sertralina empieza a saturar diferentes receptores y algunos otros medicamentos no tienen estos beneficios, entonces hay que tener ahí un poco de cuidado con esto. El diagnóstico va más allá y les presento esta nueva concepción diagnóstica que seguramente les hará clic, porque muchos me dicen, ¿y qué de nuevo les puede aprender uno de los trastornos de ansiedad? Y yo siempre digo, un montón. Este síndrome es el síndrome de Alpin, que fue descrito no hace mucho tiempo, hace más o menos
3 o 4 años, en un grupo de adultos jóvenes que tenían esta constelación de síntomas, es decir, ansiedad y cualquier trastorno como el de ansiedad generalizada o de separación o trastorno de pánico, problemas del ánimo, del estado de ánimo y del afecto, como trastorno afectivo bipolar, o estos pacientes que hacían taquifilaxia. Seguramente les ha tocado que hay pacientes que le dan medicamento y no funciona, o le cae súper mal, o nada le funciona, que tengan trastorno depresivo mayor o que viven continuamente. Muchos pacientes con problemas de tiroides, con problemas de alergias, con problemas de fatiga crónica, que esto además se ha visto muchísimo en el COVID y que nos puso digamos, foco sobre estos síntomas. Yo por eso siempre recomiendo hacerle un perfil tiroideo a todos los pacientes y otro, por supuesto, otro grupo de estudios, pero siempre tener en cuenta eso y, por supuesto, muchos síntomas dolorosos, síndrome de intestino irritable, cistitis intersticial, fibromialgia, dolores de cabeza, y algunos otros tienen además hiperlaxitud, problemas valvulares mitrales, escoliosis, y muchos de esos se lastiman fácilmente. Estas personas que se rozan y tienen como esta facilidad de hacer moretones muy fácil. Entonces, ella, independientemente del trastorno de ansiedad de base, estaba dentro de este espectro que es el síndrome de Alpin, y que les recomiendo que le echen una checada, porque sobre todo en adultos jóvenes se ve mucho, y no es nada infrecuente. ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas que tiene la terapia cognitivo-conductual versus el tratamiento psicofarmacológico? Por supuesto que la terapia cognitivo-conductual administrada por profesionales no da efectos adversos. El tratamiento empieza rápidamente y la terapia necesita un poquito de trabajo para que eso empiece a funcionar. En situaciones de anticipación y ansiedad, por supuesto que la farmacoterapia va mucho mejor. En cuestiones que tienen que ver de evitación, sorprendentemente la terapia funciona mejor porque mucho de la evitación tiene que ver con el proceso cognitivo, y por supuesto que en depresión obviamente la farmacoterapia les va muy bien. La persistencia después de parar el tratamiento es mucho más eficaz en la terapia, sobre todo por modificaciones. Y la otra ventaja es que para los no psiquiatras, pues evidentemente en el primer contacto es mucho más sencillo usar farmacoterapia que terapia, porque para esto hay que estar entrenado. ¿Cuáles son las dosis efectivas del tratamiento? Bueno, nosotros siempre recomendamos empezar con dosis bajas, o la mitad de la dosis, pero fíjense lo que dijimos el otro día, ¿no? Citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, o sea, les va bien prácticamente con cualquier tratamiento. Y ojo con las benzodiazepinas, aunque son tratamientos que están bien indicados, hay que tener un par de consideraciones que vamos a ver más adelante. Si bien el trastorno obsesivo compulsivo ya no es un trastorno de ansiedad, me parece que no podemos dejarlo de fuera porque nos da mucha luz en lo que les decía. Por esto ya no es un trastorno de ansiedad. ¿Se acuerdan que en las primeras diapositivas hablamos de sus circuitos córtico, estriado, tálamo, corticales? Bueno, aquí, para complicar un poquito más la cosa, presentamos estos circuitos que van de la corteza al tálamo, y van regresando, entonces, ya diferentes áreas del cuerpo estriado o de diferentes grupos que tienen que ver con núcleos de la base. Estos circuitos interesantes tienen que ver con tres cosas fundamentalmente: con la parte sensoriomotora, con la parte que tiene que ver, y que es un circuito motor, con la parte asociativa, que tiene que ver con toda la parte cognitiva, y con la parte límbica, que tiene que ver con emociones, lo cual es súper interesante, porque entonces quiere decir que ninguno de nosotros se mueve, piensa o siente independientemente de esas cosas. Todos sus movimientos, todas sus conductas y todas sus emociones están ligadas de lo demás. Entonces, ustedes no tienen una emoción sin conducta y sin pensamiento, y ustedes no tienen una conducta sin pensamiento y sin emoción, y ustedes no tienen un pensamiento que no tenga o genere conducta y emoción. Por eso es súper interesante, y el TOC ha venido a desenmarañar las entrañas de esta parte. Y también lo vemos en otros trastornos como la enfermedad de Parkinson o algunas otras enfermedades que tienen que ver con estos circuitos motores, porque antes de que creía que era solo motor, y ahora sabemos que no. O sea, los pacientes con TOC pueden desarrollar tics, los pacientes con Parkinson pueden desarrollar problemas que están asociados a esto, y entonces lo que les dije, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre.
Cuando nos falta dopamina en estos circuitos, que son eminentemente dopaminérgicos, en el circuito motor pues puede haber rigidez y aquinesia o disinesia. En la parte asociativa hay déficit cognitivos o puede haber hiperactividad o alucinaciones. Y en la parte emocional, pues puede haber depresión y apatía, y si se va para el otro lado, puede haber conductas impulsivas o compulsivas y una disregulación dopaminérgica muy interesante. ¿Cuál es el problema del TOC? Que a mí me parece súper interesante. Menos del 10, fíjense qué dramático, menos del 10% de los pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo tienen tratamiento basado en evidencia, es decir, llegan a dosis TOC. Es sumamente interesante. La base del tratamiento son los ISRS. Y, bueno, pues recuerden que para el TOC hay que tener obsesiones o compulsiones. Una o las dos, ¿no? Aunque la mayoría de los pacientes siempre vienen combinados. La diferencia con el otro trastorno en donde el tratamiento puede durar 1 año, en los trastornos de ansiedad, aquí hay que dar por lo menos hasta 2 años. Y de nuevo, las dosis de inicio sí son igual de bajitas, pero la dosis target es 3 o 4 veces mayor que la que esperaríamos para ansiedad e incluso para depresión. Y la diferencia de respuesta aquí no es de 4 a 6 semanas, aquí es hasta de 13 a 20 semanas. Entonces, los pacientes con TOC responden, pero tardan un poco más y toleran mucho mejor las dosis. ¿Qué otra cosa? Si ustedes tienen la fortuna de contar con psicoterapeutas que hagan terapia de exposición y prevención de respuesta, por favor, manden a sus pacientes porque tiene una mejoría impresionante, y si no, la terapia cognitivo-conductual también tiene buenos efectos. Lo que les dije, la respuesta es de 8 a 12 semanas y hay 3 predictores de mala respuesta. Si el paciente tiene tics, si el paciente tiene poco insight y si el paciente tiene atesoramiento. Ojo, no hay que confundir acumulación con atesoramiento. Parece que son lo mismo, pero no son iguales, porque en los acumuladores guardan y guardan y guardan y guardan, pero los atesoradores guardan y cuando se tratan cuando intentan deshacerse tienen un link, una situación, están muy ligados emocionalmente a todos los cacharros que guardan. Siempre hay que tener cuidado porque a veces en la tentación de las medidas farmacológicas apresuradas antes de evaluar la conducta, se nos pasa. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Es impresionante la cantidad de pacientes que llegan al consultorio con una benzodiazepina por un trastorno de ansiedad. Y no es que estén mal indicadas, pero las benzodiazepinas tienen sus indicaciones, no son iguales, hay funciones ansiolíticas, hipnóticas, convulsivas y relajantes, y hay unas que tienen de todo, y hay unas que son más ansiolíticas, y hay otras que son más hipnóticas, y hay otras que son más relajantes. El viejo estilo de prescripción era dar benzodiazepinas por largos periodos de tiempo, porque antes, se entiende, había menos fármacos que los que hay ahora, y había menos estudios sobre su uso. En el nuevo estilo de prescripción, el inicio va marcado también del fin. Así como se prescriben, tiene que haber una fecha establecida para suspenderlas. Ahora hay más herramientas, más evidencia a largo plazo, y la prescripción entre psiquiatras se ha mantenido estable. Con los no psiquiatras, la prescripción ha aumentado porque sorprendentemente tienen temor a utilizar otros psicofármacos que generalmente son más nobles incluso que las benzodiazepinas. Ya casi para terminar, yo siempre digo, ¿por qué nos tenemos que enfocar en todo un solo sistema que es el GABAérgico si podemos modificar el glutamatérgico o podemos modificar el serotoninérgico que tiene que ver con ánimo, atención, cognición y memoria, o el dopaminérgico o el noradrenérgico o incluso el colinérgico, ¿no? Que tiene que ver, fíjense, hasta el histaminérgico. Recuerden que hay muchos medicamentos antihistamínicos que tienen efectos positivos sobre la ansiedad. Al final, ¿qué hemos aprendido? Con el tratamiento no queremos solamente la remisión sintomática. Con el tratamiento queremos que mejoren los síntomas somáticos, que mejoren los síntomas cognitivos, todas las comorbilidades médicas, todo lo que está asociado a depresión y ansiedad, tener mucho cuidado con los efectos adversos, pero sobre todo ha cambiado la manera en la que entendemos las enfermedades mentales. Hay que mejorar funcionamiento. Los pacientes tienen que volver a ser hijos, personas, hermanos, parejas y sobre todo calidad de vida. Nosotros los psiquiatras no le agregamos más años a la vida, pero sí le agregamos más vida a los años. Nosotros
regalamos calidad de vida, y eso es muy importante, porque ahora en el concepto moderno de mejoría, tiene que haber un punto de vida significativa. Ahora a los pacientes les interesa ser trascendentes, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Al final, por supuesto, y si hay por aquí muchos no psiquiatras, yo les diré, los tratamientos psicofarmacológicos distan mucho de ser perfectos. Desafortunadamente, no tenemos el fármaco perfecto para mejorar esta parte, pero ofrecen hoy una posibilidad que hace más de 70 años parecía imposible o distante. Finalmente, quiero cerrar con el hecho de que siempre es muy interesante oír a otros especialistas que hablan acerca de la importancia de sus órganos, ¿no? Y entonces oigo a los hematólogos hablar de las células progenitoras o al páncreas que hace insulina, pero el cerebro hace escenarios y los escenarios nos pueden poner en fuego la vida de una manera impresionante. Yo les invito a que replanteen un poco la manera en la que están revisando sus trastornos de ansiedad, a que si no son psiquiatras, pues entonces inicien el tratamiento cuando detecten el trastorno, porque ese es el momento de detectarlo, y ir cambiando una manera de entender estos trastornos que va más allá solo del miedo y la preocupación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Morales. Una excelente ponencia. Creo que todos hemos estado sumamente atentos a lo que usted ha mencionado y creo que más de alguno nos hemos identificado con alguna sintomatología. Definitivamente creo que es sano conocerlo y poder de alguna forma también atender ese tipo de situaciones. Por supuesto, importante también para la atención que muchos podemos dar a nuestros pacientes. Tenemos, doctor, una pregunta que aunque ya la respondió, creo que en algún momento puede ser expandirse la respuesta. Preguntaban si el TOC ya no es considerado trastorno de ansiedad y por qué. No le escuché, ¿me lo podría repetir la pregunta? Si el TOC ya no es considerado trastorno de ansiedad y por qué. Bueno, justo le decía, porque en la ansiedad, si se fijan, el núcleo central es el miedo y la preocupación. No estoy diciendo que en el TOC no haya miedo o preocupación, pero en realidad el sistema neuroanatómico que regula la idea va mucho más allá solo de amígdala y tiene que ver con otros síntomas, como lo vimos en lo de los circuitos córtico-estriado-talamo-corticales. Ahora, también es cierto que por fines, digamos, de financiamiento en las cuestiones que tienen que ver con investigación, durante mucho tiempo se daba el financiamiento a los trastornos de ansiedad y entonces esto quedaba ahí como volando, y entonces durante muchos años estos trastornos no han tenido como nuevas aproximaciones farmacológicas. Entonces, lo que ocurría es que, por ejemplo, al TOC se le daban los tratamientos que se iban descubriendo para ansiedad y esto, y la realidad es que ahora entendemos que la fisiopatología del trastorno, como lo vieron, es completamente diferente. Y esto se ha traducido ahora en que por primera vez casi en 30 años hay estudios de investigación probando fármacos glutamatérgicos como el trofriluzol y otros medicamentos que son específicamente diseñados para el trastorno obsesivo compulsivo, lo cual pues habla de que ella ha tenido un efecto, y además de que se tiene que entender de una manera diferente, ¿no? Comparten los síntomas, pero no son iguales. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta en la cual nos dicen qué hacer cuando el paciente tiene efectos secundarios farmacológicos. ¿Hay que cambiarlos de manera gradual o cómo hacer el switch? Esa es una gran pregunta y le mando un saludo al doctor Ortiz. O sea, cuando el paciente tiene un efecto secundario farmacológico, la primera pregunta es, ¿cuál es la gravedad del efecto? Si el efecto es una situación gravísima, pues por supuesto que sí hay que cambiarlo y suspenderlo instantáneamente. Yo, en mi general, la mayoría de los efectos que ve uno comúnmente es las náuseas o malestares de otra naturaleza, y lo que yo recomiendo es suspenderlo en ese momento, porque la realidad es que no hay ningún problema para la habituación, e iniciar a dosis bajas el que sigue, ¿no?
y sobre todo si ya hay algunos antecedentes digamos, de un fármaco que tenga un perfil de efectos particulares, siempre conviene tratar de usar uno que no se le parezca tanto para ver si no es un problema que está más bien asociado a la familia de esta parte, ¿no? Pero yo siempre recomiendo una suspensión y inicio gradual de otro tratamiento un poquito más escalonado, más lento y mucho más conservador. Excelente, doctor. Igual el doctor Ortiz menciona que conoció a un paciente con Steven Johnson, que fue mal diagnosticado y estuvo hospitalizado por esa causa en terapia intensiva. En lugar de cambiar el fármaco, le aumentaron la dosis, ¿verdad? Y considero que eso, pues, pudo generar esa situación compleja. Bueno, sí, no es infrecuente que uno vea este tipo de cosas y que es muy importante siempre tener en pendiente estas cuestiones de cuál es el efecto farmacológico y de este tipo de cosas, porque al final de cuentas a veces siempre pasa que cuando uno inicia un medicamento nuevo, y a mí siempre me pasa cuando me toca visitar pacientes que los pacientes están re mal y luego le empieza a uno el medicamento y dicen, fue culpa de tu medicamento, ¿no? Siempre pasa eso, pero en general, cuando ocurren este tipo de efectos adversos, por supuesto, ante un Steven Johnson, pues hay que parar todos los medicamentos y usar solamente los que sean vitales, ¿no? Siempre esto es importante y por eso la psicofarmacología resulta muy, muy importante porque hay que estar pendiente. A veces hay fármacos que uno ni siquiera asocia a efectos graves y que están ahí, ¿no? Entonces hay que tener siempre en cuenta todo este rollo de interacciones. Así. Muy bien. El doctor Eric Santos, doctor, pregunta lo siguiente. ¿Cuál es el tratamiento de primer escoge en el trastorno de ansiedad? Hablando del primer nivel de atención de las unidades comunitarias, cuando se ven estos casos en la comunidad. Ya, como les dije hace rato, el tratamiento es el que a usted más le funcione o que más le guste usar. Mi recomendación es siempre empezar con ISRS y medicamentos que están aprobados, que para este caso sería escitalopram, sertralina, paroxetina, vortioxetina, incluso algunos duales como la desvenlafaxina o la duloxetina, y tener en cuenta el perfil de efectos adversos de cada uno de los medicamentos y tener en cuenta los efectos farmacológicos que uno quiere lograr. A grandes rasgos, yo, por ejemplo, prefiero el citalopram, por ejemplo, en pacientes ya de 65 y más, o que tienen muchas comorbilidades, o que tienen problemas para tolerar el medicamento, y que necesita uno, digamos que, tranquilizarlos un poco. Preferiría la sertralina en pacientes más jóvenes o con muchos síntomas somáticos, a los que hay que activarlos un poquito más, porque es un medicamento mucho más activador. Preferiría, por ejemplo, los duales, como la desvenlafaxina o la duloxetina, en aquellos pacientes que no solamente tienen el trastorno de ansiedad, sino que montados sobre eso tienen muchos síntomas somáticos, como síntomas dolorosos o como síntomas que no son específicos de muchos otros aspectos. La vortioxetina también es una buena opción, solo que hay que subirla a 20 idealmente porque la nueva evidencia habla de que a 10 no puede ser tan eficaz. Algunos pacientes la toleran y les va muy bien, solo hay que subirla. Entonces, al final de cuentas, la recomendación es el medicamento que usted conozca, que usted sepa usar y que lo tenga como bien dominado. La paroxetina, por ejemplo, es un gran medicamento. El problema es que tiene muchos efectos colinérgicos. Yo generalmente no lo utilizo en pacientes añosos, y en pacientes jóvenes tiene algunos efectos sobre el perfil de funcionamiento sexual. Entonces, la realidad es que aunque es buen perfil, es un buen medicamento para la ansiedad, pues no es tan bien tolerado. Entonces, siempre empezar la mitad de la dosis, replantearse, subirla a los 8 o 10 días y reevaluar al paciente a las 2 o 3 semanas para ver si no necesita ajuste, cambio, y si no hay una respuesta por ahí de la semana 4, 5, 6, valorar, aumentar, cambiar o potenciar. Bien, gracias, doctor. Una ponencia, vuelvo a repetirlo, excelente, con información verdaderamente importante y actualizada. Quiero darle las gracias por su disponibilidad de parte del Instituto Nacional de Salud y, por supuesto, de nuestra directora, de la doctora Xochitl Sandoval.